En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor el día de hoy que disponga nuestro corazón, que nos ayude a escuchar su palabra que viene de Él, desde los cielos. Quiere ayudarnos con esta meditación que vamos a tener. Señor, te pedimos que nos ayudes a encaminar nuestros pasos y que el día de hoy tu voz, a través de la palabra, se haga viva en nuestras acciones. Evangelio según San Lucas. Uno de los presentes le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y añadió: Guardaos muy bien de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre, por muchas que tenga. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha, y pensaba para sus adentros: ¿qué haré ahora si no tengo dónde almacenar todo el grano? Entonces se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y edificaré otros más grandes, almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y me diré: ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo: qué necio eres. Esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una hermosa parábola que acabamos de escuchar, es el mismo Dios que nos está hablando y vamos a meditar en diferentes pasajes lo que Dios nos tiene que decir el día de hoy. Por ejemplo, al principio leemos: di a mi hermano que reparta su herencia conmigo. ¿Cuántas veces, sin querer, le hemos reclamado a Dios de algunas injusticias que a nuestros ojos vemos, o incluso hemos pedido a Dios cosas materiales, poniendo por encima estas cosas materiales que lo que Dios ya nos dio en el lado espiritual, o incluso el regalo de la vida, el regalo de la familia, el regalo incluso de tener buena salud, o incluso soluciones que otros quizás no las tienen? Entonces, es normal que nosotros quizás querramos pedirle a Dios, y Dios, como Padre sabio y bueno, nos va a ayudar según sea mejor para nuestro espíritu. Ahora, ¿qué sucede? A veces, con respecto al dinero y las riquezas, tenemos ciertos pedidos a Dios. Por ejemplo, cuando le pedimos que nos dé un mejor trabajo, cuando le pedimos que nos ascienda. Cuando todo esto está bien encaminado, podemos recordar incluso cuando Jesús le decía a su Padre: Padre, si puedes, haz que esto no pase, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Lo mismo debemos hacer cada vez que le pedimos a Dios. Más que: Señor, asciéndeme, Señor, que me den el trabajo, muy bien, pero siempre al final saber en el corazón que es mejor que Dios disponga si es que es una mejor opción para tu vida y sobre todo para tu alma. Por ejemplo, un caso que recuerdo es cuando hay algunos amigos, familiares, ¿no?, que me han comentado que cuando están buscando un padrino o una madrina para su bautizo, para el matrimonio o para la confirmación de sus hijos, lo que primero buscan es: a ver, ¿qué familiar, qué amigo tiene más dinero? ¿No? Y entonces ahí uno sin querer no se da cuenta y está poniendo primero el dinero antes que a Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque quizás para la fiesta, quizás para los gastos. Cuando lo primero que debemos pensar es: ¿qué pareja, qué matrimonio vive mejor en coherencia, ¿no?, en lo que Dios manda? Y si tiene dinero, qué bueno. Y si no, también, porque al final lo que más importa es esa vida consagrada a Dios. Luego también encontramos que Jesús le responde, ¿no? Porque le están reclamando, ¿no? Viene alguien y le dice: Jesús, mira, está pasando esto, haz que él me dé su dinero, ¿no? Porque tiene más. Y Jesús le responde: ¿quién me ha hecho juez o repartidor entre nosotros? ¿Qué significa eso? Dios Todopoderoso puede hacer todo lo que Él desee. Y como nos ama tanto, Él deja que nosotros decidamos si lo queremos seguir o queremos dar un paso al costado. Dios es un caballero. Él está en la puerta de nuestro corazón. Y depende de nosotros abrirle esa puerta y dejar que Él administre nuestra vida y obviamente también nuestras posesiones. Si así lo dejamos,
claramente Él nos va a ayudar para que todas esas riquezas, todos esos bienes que tengamos y podamos tener, sean para el bien mayor, que es la felicidad tuya y la felicidad de los demás. También encontramos, justo en ese momento, que las riquezas no garantizan la vida de un hombre. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo va a ser el día que vamos a morir? El día que vamos a dejar este mundo. Nadie lo sabe. Nadie tiene una fecha de vencimiento justo en el zapato para ver qué día vamos a dejar de estar. No, simplemente es cualquier día. No tenemos la vida comprada. Y es por eso que cada día hay que agradecérselo a Dios, porque de Él depende. Y por más que seas multimillonario, tengas todo el dinero, incluso más de lo que necesitas, no por eso tienes la vida comprada. Por ejemplo, ¿quiénes tuvieron mucho dinero y murieron muy jóvenes? Michael Jackson, a los 50 años. John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, bien cuidado, guardaespaldas, y aún así asesinado a sus 46 años. Y Diana de Gales, más conocida como la princesa Diana, falleció a los 36 años. Imagínate una princesa que también tenía todo el dinero que uno podría quizás querer. Entonces, hay que entender eso. La vida no es comprada y el solo hecho que estar viendo este video significa que tienes muchas bendiciones ya. Luego, cuando en la parábola se cuenta de que tenía mucho trigo y no sabía dónde colocarlo, vamos a decir, le llegaron riquezas, producto probablemente de su trabajo, no supo qué hacer y dijo, demoleré mis graneros. Podríamos interpretarlo también como una forma que lamentablemente a veces el dinero hace que las personas se pierdan, y es que demolemos los graneros de nuestra vida, nuestros principios, lo que Dios nos ha dado. Quizás le pedimos dinero para ayudar a nuestra pareja, ayudar a nuestro esposo, nuestra esposa, a nuestros hijos. Llega el dinero y al final lo malgastamos. No lo distribuimos de la forma en que Dios quizás quiso que nos ayudara, ¿no? Que de hecho podría ser bueno, podría ser malo, pero al final nosotros nos encaminamos por el lado malo. Y al final, ¿qué dice? Miren cómo esta persona, ¿no? En esta parábola dice que se dijo a sí mismo, bueno, tengo muchos años, ¿no? O sea, voy a descansar muchos años, comeré y banquetearé. ¿En qué momento dijo, bueno, tengo mucho, eso servirá para los demás, para mí también, pero para los demás como una ayuda? No, sino para todo para él. Comer podría intentarse como gula, ¿no? Descansaré en exceso como pereza, o incluso la parte donde dice banquetearé, ¿no? O sea, el egoísmo puro. Solo yo, solo yo. En vez de pensar que esa bendición, ese dinero que ha podido llegar, ¿no? Que Dios ha permitido que llegue, dar para los demás. Y finalmente, vi la respuesta de Dios. Dios le dijo, qué necio eres. Esta misma noche te reclamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden de Dios. Esta última frase es importante entenderla. Ernesto, entonces ¿las riquezas son malas o son buenas? Depende. Vamos a poner un ejemplo. El celular que estás utilizando, ¿es bueno o es malo? O quizás una computadora que estás viendo este video, ¿es buena o es mala? Depende cómo la uses. Si te está quitando tiempo para estar con los que amas, si te está quitando tiempo para el trabajo, quizás si estás en vicios, videojuegos, muchas películas en exceso y te hacen perder tiempo, en vez de darle su lugar a Dios, su lugar a la familia y pones otras cosas alrededor, eso va a hacer que el dinero no haya sido algo bueno, porque finalmente el celular o la computadora que tienes no fue para honrar a Dios. Incluso al final vas a ser infeliz. Es por eso que el dinero en sí no es malo ni bueno, sino el cómo lo estás usando. Entonces, en el orden de Dios, que es lo último que nos dice la palabra, todo va a estar bien. Recuerdo, por ejemplo, en la misma Biblia, uno de los hombres más ricos del mundo, el rey David, tenía toneladas de oro para repartir y para dar. Al principio estaba muy bien, toda su vida consagrada a Dios. Llegó mucho dinero y lamentablemente puso a Dios en segundo lugar. Empezó a poner su poder, ¿no? El propio que él se cree, primero, empezar a mandar a la gente, no de una forma negativa, incluso cometió un pecado muy grave, que era estar con la esposa de un soldado. Imagínate cómo lamentablemente el dinero hizo que se le subiera a la cabeza, perdió la conexión con Dios y comete un pecado que obviamente destruye esta relación con Él. Pero ahora tú dirás, ay, entonces el dinero es malo. Te pongo otro ejemplo. La Santa Madre Teresa de Calcuta, una persona que se sabe que no tuvo dinero, pero
dio su vida, dejó un legado hasta el día de hoy con casas de la caridad en 133 países que sirven para ayudar a las personas más necesitadas. Ella no es que tenía dinero, pero justamente como dio su vida a Dios, el dinero llegaba para la misión que Dios le había consagrado. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. El dinero es bueno en la medida que lo utilicemos como Dios quiere para nosotros. Y ya para terminar, a veces uno dice, Ernesto, pero yo no tengo dinero para dar, yo no tengo mucho para dar. Mira, te dejo una frase. Uno nunca es tan pobre que no tenga nada para dar, ni tan rico que no tenga nada para recibir. Incluso hay una historia de un señor que no tenía mucho dinero, no tenía casi nada, a las justas para comer. Entonces le pedí a Dios, Dios, por favor, ayúdame, dame cosas, necesito. Así que Dios decidió visitarlo. Le tocó la puerta y el hombre lo recibe y por adentro decía, ¿no? ¿Qué me va a dar? Y Dios le dijo, tengo hambre, dame algo de comer. Él de manera interior decía, pero ¿cómo me va a pedir si yo no tengo? Bueno, acá tengo un trocito de pan, le daré. Le dio y se fue. Al día siguiente se levantó y en esa canastita de donde había sacado el trocito de pan, había un trocito de oro del mismo tamaño que él había dado a Dios. Y ahí entendió, gracias Señor por hacerme entender que primero tengo que darte mi vida, consagrarte a ti, para que luego lo que yo te dé lo puedas usar para el bien de los demás y obviamente para tu bien también. Recuerda, lo primero que Dios va a querer para tu vida es tu santidad, tu felicidad y por ende que todos los demás también se beneficien de lo que Dios pueda hacer en ti. Y recuerda, Dios nos amó primero. Todo esto que vivimos, el sol, las nubes, la vida misma, la familia que Dios te ha regalado, ya es una riqueza. ¿Qué estás haciendo con esa riqueza? Vamos a terminar este evangelio con una oración. Señor, te pedimos que nos ayudes a interiorizar la palabra que hemos escuchado, para que nos ayudes a encaminar todo lo que hemos venido aprendiendo, teniendo y todo lo que nos has dado, pero que sea solo para ti, Señor. Déjame guiar por tus pasos, por tu luz, para que todo lo que sea mío solo sea de instrumento para tu gloria, para que más personas te amen, estén contigo. Déjame ser un instrumento de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.